Buenas noches, bienvenidos a Día D. Mandar matar por dinero. Sí, hay que tener sangre fría para hacerlo. Más aún, si es tu suegro, el papá de tu esposa, mandarlo matar. Esa fue la razón por la que hace 2 años un juzgado de Tumbes decidió mandar a prisión preventiva por 18 meses a Jason Cabrera, a quien se le acusa de efectivamente haber mandado matar a su suegro, el empresario hotelero Abraham Calzado Zulca. De hecho, Jason Cabrera era el yerno no deseado. La relación de la única hija mujer de la familia con Jason Cabrera no era aprobada, era visto con malos ojos, pero ella se enamoró y se casaron y no les quedó otra que aceptar a regañadientes esa relación de ese matrimonio del cual nace la única nieta de este empresario que estaba embelesado, era la niña de sus ojos. Y a propósito del nacimiento de la nieta, el señor Cabrera dice, bueno, el señor Calzado dice, tengo un dinero ahorrado, voy a levantar un edificio y voy a repartir de ese modo mi herencia dándole a cada uno de mis hijos un departamento de ese edificio. Y eso no le cuadró pues al señor Cabrera, porque dijo, toda la plata se va a ir en esto, la ambición lo ganó, y sí pues las pruebas recabadas por la fiscalía y por la policía apuntan a que él está detrás de la contratación de los sicarios que en plena Panamericana Sur interceptan a este empresario con su nueva pareja, porque este señor enviudó, y le meten 8 tiros a quemarropa en el cuerpo, lo matan. La policía captura a los sicarios que terminan confesando. Sí, pues nos contrató porque quería la fortuna. Bueno, de esto hace 2 años, increíblemente y en plena cuarentena, y es por eso esta noche que Angélica Villegas toma el caso. En plena cuarentena, sicarios y autor intelectual, con una cantidad de pruebas que van a ver esta noche, terminan puestos en libertad. ¿Qué fue lo que pasó en Tumbes? Vamos con el reportaje de Angélica Villegas. En el balneario de Máncora, al norte del país, la cándida música del cumpleaños de la única nieta en el 2018 jamás había tenido tan hermoso recuerdo familiar. Hasta que todo cambia, cuando según la denuncia para este momento, ya Jason Cabrera había ordenado asesinar a su suegro Abraham Calzado para quedarse con su herencia, siguiéndolo hasta su último minuto de vida. En este caso mi padre no le hizo ningún daño a nadie. Se han aprovechado de mi padre. ¿Cómo lo van a matar? De 8 balazos. Lo más asombroso es que, aunque los sicarios del empresario hotelero confesaron el crimen presentando llamadas e imágenes que confirman la fría manera como Jason Cabrera preparó el asesinato de su suegro, en cuarentena 3 jueces de la Corte Superior de Justicia en Tumbes los dejarían en libertad. Actualmente estoy en primera línea. Estoy ahí, siempre dando la cara por mi país. Y que esas personas se aprovechen justo en esta pandemia, en esta desgracia que nos está ocurriendo a todos, se aprovechen para ser liberados y que hayan unos jueces corruptos que lo permitan. Papá, feliz día. La planificación de esos años dorados con salud, un techo cómodo y el amor de sus parientes se le había cumplido a don Abraham Calzado a sus 61. Al menos eso creía él cuando recibía el que sería su último regalo del Día del Padre. Pero lograr todo esto le había costado 22 años de servicio en la policía y al jubilarse acordaría con su esposa Gisela entrar al mundo del negocio propio para ganar más dinero. Vendían primero distribuidores de cerveza, ¿no? Ellos han incursionado incluso en temas de pesca. Mis papás siempre decían, ustedes, cada sol, ustedes tienen que aprender cómo se gana cada sol. Y es la única forma de que ustedes aprendan siempre a valorar su trabajo. Entre tropiezos y éxitos, los Calzado no se dieron por vencidos y así, don Abraham buscaría dejarle una herencia a sus descendientes. Según lo que tú me has comentado de los diferentes negocios que tuvieron tus padres, ellos generaron suficientes ingresos como para invertir después en un terreno. ¿Cuál era exactamente el plan que tenían tus papás? Su objetivo era en ese terreno lograr construir un hospedaje, entonces luego poco a poco fue que se armó un poquito más, se fue adecuando mejor, ¿no? El hospedaje por su ubicación y por el tema de precios, de costos, comienza a tener más popularidad, ¿no? Entonces se generan mayores ingresos.
Con la popularidad que comenzaba a tener el hotel de don Abraham, surgía otra historia paralela en su familia, la relación que llevaba la única hija del también ex policía con un hombre llamado Jason Cabrera. ¿Cómo veían en tu casa la relación que llevaba tu hermana desde la adolescencia con su enamorado? Sí, la percepción de nuestra familia era obviamente que él estaba con mi hermana por interés. Él no tenía ningún oficio y tenía mucho por beneficiarse al mantener una relación con mi hermana. No era un secreto entonces para el entorno del empresario la prosperidad que lo rodeaba y las ganancias que generaba el hotel en las temporadas más altas. Aún así, los Calzado se ven obligados a aceptar esa relación que se convierte en un matrimonio en el 2013, regalándole la única nieta a este padre de familia. Pero no por eso el patriarca iba a descuidarse. Su olfato policial lo llevaría a seguir de cerca esa unión. Era su única hija mujer, nosotros somos en total 3 hermanos. Mi padre siempre estaba al tanto, hacía, digamos, un seguimiento en la relación, cómo se mantenía, ¿no?, entre mi hermana y su esposo. ¿Por qué? Porque había una niña de por medio y esa niña pues era su adoración de mi papá. Es así como el álbum familiar de la familia de empresarios quedaría como prueba física irrefutable de la confianza que don Abraham con el tiempo le dio a ese yerno con quien compartió la mesa tantas veces y más de una Navidad. Pero la tristeza pronto llenó de sombras a los Calzado en el 2015 con la muerte de la esposa del empresario, conllevando a la separación de la familia. Mi madre muere el 21 de diciembre del 2015, todos estábamos en duelo, fue algo que nos afectó a todos. Luego de eso, un mes que comienza una relación. Esa prematura relación del empresario hotelero provocó el rechazo de sus 3 hijos, quienes se distanciaron 8 meses de él, pero al final concluyeron que no servía de nada alejar al único ser querido que les quedaba, y así se reconciliaron con su padre. Tengo entendido que cuando ustedes se reconcilian con tu papá, él decide comenzar a pensar en familia. Y lo primero que hace es citarlos a ustedes, a los 3 hijos, junto con el esposo de tu hermana, con su yerno, para contarles que tiene un plan a futuro para ustedes. ¿De qué se trataba, Jaime? Teníamos una casa en Trujillo que estaba bien deteriorada, entonces su objetivo era construir departamentos y para la vivienda para cada uno de los hermanos. Pronto el parentesco se olvidaría, dándole paso a la codicia del yerno del empresario hotelero, según los Calzado. Entonces, obviamente, mi cuñado estaba muy informado del dinero que había iba a ser destinado, digamos, para esa construcción. Y ese dinero que mi padre tenía guardado cambia de destino y ahora se iba a invertir en estos departamentos. Entonces se iba a mover ese dinero. Ahí es cuando yo creo que es cuando ya se ponen estos delincuentes en alerta, obviamente por la información que les proporciona mi cuñado. Al sorprender a sus descendientes y a su yerno con esta noticia, don Abraham terminaría cavando su propia tumba, pues según la acusación, su yerno Jason Cabrera buscó a un antiguo amigo del serenazgo de Máncora, llamado Ronald Pasapera, para planificar el crimen de su yerno y robarle el dinero de toda una vida, quedando estas fotografías que obran en el expediente como prueba de la amistad de ellos y del contacto que manejaron para esos tiempos. Mientras esto ocurre, don Abraham viaja desde Máncora hasta Trujillo con toda su familia para celebrar el cumpleaños de su única nieta, quedando esta imagen como la última vez en la que todos se retratan juntos, coincidiendo con que intentan robar más de 2 millones de soles en la casa de don Abraham en Máncora, y él decide regresarse, donde a partir de aquí todo se convierte en pruebas consignadas ante Fiscalía. El intento de robo coincide con que esta cámara capta a Ronald Pasapera, amigo del yerno del empresario, comprándole un pasaje al sicario que han contratado para matar al ex policía. Y así llega el fatídico 5 de septiembre. El empresario hotelero, sin avisarle a sus hijos, se va de viaje con su nueva mujer por carretera, como lo muestra esta cámara de seguridad que registra el desplazamiento de la camioneta roja que él conduce hacia Tumbes, sin observarse novedad alguna, salvo
que pasa por el restaurante donde ya están reunidos el sicario y el amigo de su yerno, esperando interceptarlo como hienas. Pero, ¿cómo sabían de este viaje? Ahora, en toda esta historia, la mujer de tu papá ha dicho que el día de los hechos, el carro en el que estaban viajando presentaba fallas y que obviamente esto es lo que conlleva a que posteriormente a tu padre lo intercepte y ocurra toda esta tragedia. Él andaba con su carro y no había documentado ni informado que había ningún desperfecto. Hicimos una pericia de parte mecánica en la cual en ambos se concluye que ese carro fue manipulado. La mujer del empresario ante fiscalía indica que el vehículo en el que viajaban tenía desperfectos y cuando se estacionan para verificarlo, esto fue aprovechado por los sicarios para dispararle 8 veces en diferentes partes del cuerpo al padre de familia, hecho que su mujer reportó ante la policía y a la vez a sus parientes con cierto misterio, de acuerdo a la acusación. Ahí es cuando ella me dice, la verdad es que te voy a decir, papá está muerto, no con tal frialdad. Para mí fue, digamos, el peor día de mi vida, ¿no? El peor día y la peor noticia, ¿no? El poder escuchar que tu padre estaba muerto y que no habías tenido ni aunque sea la oportunidad de poderte despedir, ¿no? Que algunos miserables habían decidido quitarle la vida a tu padre. En cuestión de 15 minutos, los asesinos de don Abraham ya estaban detenidos con el armamento que habían empleado. De acuerdo a lo que me indicaste, una vez que la policía detiene a los asesinos de tu padre, tú tienes acceso a conocer la identidad de ellos y eso se lo comunicas a tu hermana topándote con una gran sorpresa. Entonces yo le digo que la información que yo manejaba era que Ronald Alexander Pasapera había sido serenazgo en Máncora, ¿no? Y entonces mi hermana obviamente ahí se sorprende y me dice que, pero él tiene que ser amigo de mi esposo, ¿no? Obviamente mi hermana comienza a reclamarle a mí. Oye, obviamente tú te sorprendes que hayan atrapado que uno de los asesinos sea el amigo de tu esposo, ¿no? Con la fría reacción del yerno de la víctima, todo terminaría develándose en el Ministerio Público. Un fiscal entrevistaba en el sótano a los 2 detenidos, mientras que otro fiscal interrogaba a los hijos del occiso, surgiendo una reveladora confesión en la hija de la víctima que completaba la pieza del rompecabezas, dando con el autor intelectual. Mi hermana dice, yo invito a que lo llamen a mi esposo para que él pueda brindar su declaración y pueda decir que declararon anotado. O sea, hasta ese entonces no había ninguna sospecha por parte de nosotros. Él ingresa nervioso y la fiscal le pide el celular. Y él, primero, el celular dijo, no, el celular está afuera, no lo he traído. Ya, entonces le dijimos a su tío, que por favor, está que pide el celular porque le están pidiendo. Ah, ya. Entonces fue y le pidieron, ¿puedes mostrar tu celular? Y de ahí él se negó, entró en contradicciones. A la vez, de forma paralela, se estaba dando la declaración del colaborador eficaz, en ese momento aspirado, en el cual el colaborador eficaz manifiesta que él se había participado, que él sí lo conocía, que eran amigos. El colaborador eficaz era el mismo sicario que disparó y contó que el yerno de la víctima había ordenado el crimen para quedarse con su fortuna, pidiéndole ayuda a su amigo Ronald para contratar al sicario y para que lo acompañara al momento del crimen, presentando además este colaborador eficaz fotografías que demostraban la amistad entre el yerno del occiso con los involucrados, llamadas, cámaras de seguridad y compras del boleto, estando todo tan claro que entonces la Fiscalía solicitaría 18 meses de prisión preventiva para Jason Cabrera por el crimen de su suegro junto a sus 2 amigos. Pero llegada la cuarentena, los jueces de Tumbes, Perú Valentín Jiménez, Osvaldo Velarde y Susana Mejía dejarían en libertad al sicario confeso y sus secuaces. Se basan en la presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo va a tener presunción de inocencia una persona que la encuentras en flagrancia? Pero este colegiado que revoca la prisión preventiva, que revoca la prolongación, este colegiado ya tenía conocimiento del proceso.
Por si fuera poco, los parientes de la víctima nos informaron que Ronald Pasapera, amigo del yerno del occiso, señalado de contratar al sicario y acompañarlo a cometer el crimen, asombrosamente estaría trabajando en el serenazgo de Máncora, donde evadieron en todo momento confirmarnos esta información. Además, solicitamos entrevistas con la fiscal Vilma Orozco, señalada de no haber hecho una acusación acorde, y con los jueces que figuran en el hecho. Pero todos prefirieron no pronunciarse ante una muerte que nos preguntamos si solo le duele a los familiares, si solo son ellos los que deben hacer el trabajo de buscar las pruebas que ya existen, si es tan difícil conseguir un poco de empatía, y sobre todo nos preguntamos hasta qué punto la justicia se mendiga cuando es un derecho que hoy pide un hijo desesperado. Y le pido a la justicia de nuestro país a instar que hay gente como yo que trabaja por el país, que trata de sacar todo adelante, que pone su cara, que tome mucha hincapié en este caso de mi padre, porque en Tumbes existe mucha corrupción y eso siempre ha sido mi temor.